Zoile, aquí ya no tienes sitio, dijo ella, sonriendo mientras amontonaba mis cosas en el patio delantero. No respondí, no me moví. Esperé, porque la paciencia, cuando se usa con intención, puede ser el arma más afilada de todas. La mañana apenas había terminado de desperezarse sobre el pueblo y el aire traía ese fresco seco de Castilla que se mete en los huesos. Mi casa, la misma casa adosada en las afueras donde había pasado casi media vida, se sentía de repente extraña, como si alguien hubiera cambiado las cerraduras del alma sin avisar. Mis mantas dobladas, las fotos enmarcadas, las cajas donde guardaba cartas de toda una vida, estaban ahora esparcidas junto al portón, sobre las baldosas y la pequeña franja de césped que Antonio y yo habíamos plantado a mano. La humillación no estaba solo en lo que hacía, sino en la sonrisa satisfecha con la que lo hacía, como si estuviera tirando al contenedor de vidrio los restos de un bote vacío. Ella estaba convencida de que aquello me rompería, de que verme así, expulsada de mi propia casa, me haría suplicar, gritar, perder toda dignidad. Lo vi en el brillo de sus ojos cuando miraba de reojo hacia la ventana del salón, imaginando las cortinas moviéndose con la curiosidad de los vecinos. Era su gran momento, o eso pensaba. Yo, en cambio, cerré los ojos un instante y respiré hondo. El corazón me golpeaba el pecho, sí, pero no de miedo. Era una mezcla de rabia fría y algo que no sentía desde hacía tiempo: determinación. Cada caja, cada cojín bordado a mano, cada juego de sábanas que yo misma había comprado en las rebajas de enero, era un trozo de mi vida. Y aunque ella pudiera sacarlos a patadas por la puerta, lo que representaban seguía perteneciendo a mi historia. Oye, eso no se firma ante notario, eso no se borra manipulando papeles en un despacho. Abrí los ojos y dejé que la mirada recorriera la escena. El portón abierto, el coche aparcado torcido en la acera, la vecina del tercero asomada a la ventana disimulando muy mal. Vi cómo M y nuera, con sus zapatillas blancas inmaculadas y su chándal caro, levantaba otro cajón lleno de manteles y lo dejaba caer con un golpe seco junto al resto. Por un momento sentí el impulso de gritar, de llamar a mi hijo, de montar el escándalo que la situación merecía. Pero había sobrevivido a demasiadas cosas como para perder el control justo ahora. Recordé las veces que había fregado ese mismo suelo de baldosas, agachada, con un cubo de agua caliente y lejía, en pleno invierno, mientras el vaho empañaba los cristales. Recordé a mis hijos corriendo por ese patio, las rodillas peladas, los helados derritiéndose sobre las baldosas. Recordé a Antonio llegando del turno de noche en la fábrica, dejándose caer en la silla del patio con un café solo y el periódico deportivo. Ese trozo de suelo no era solo un patio, era un capítulo entero de mi vida. Y si algo había aprendido en todos esos años, era que hay batallas que se ganan sin levantar la voz. Comencé a caminar despacio hacia el montón de cosas, notando su mirada clavada en mi nuca. Seguro esperaba ver lágrimas resbalando por mis mejillas o escuchar un sollozo. En vez de eso, me incliné con calma y pasé la mano por una caja de madera donde guardaba las cartas de Antonio durante la mili. La madera estaba arañada, pero aguantaba, como yo. Noté que se removía incómoda. Algo en mí la desconcertaba. No le cuadraba que su gran escena no estuviera saliendo como la había imaginado. Soil, llevar meses preparando el terreno, girando la opinión de mi hijo, hablando de lo difícil que era convivir conmigo, sugiriendo que yo ya no estaba para vivir sola en una casa. Y ahora, cuando por fin se atrevía a escenificar mi expulsión, yo no le daba el espectáculo que esperaba. Eso, en cierto modo, fue mi primer triunfo. Detrás de mí se abrió la puerta del portal con un chirrido conocido. Sentí la presencia de mi hijo, aunque no me hiciera falta girarme. Años de maternidad afinan más el oído que cualquier otorrino. Su silencio decía más que 1000 explicaciones. Estaba allí, viendo cómo su mujer me sacaba las cosas a la calle, cómo yo permanecía entera, cómo el teatro que habían montado no me doblaba. No sabía aún de qué lado estaba. Lo que sí sabía era que su duda empezaba a asomar por alguna grieta. No dije nada, ni a él ni a ella. Me limité a seguir caminando entre mis cosas, tocando con cuidado las esquinas de mi vida desparramada. Un marco de fotos con la comunión de mi hija Marta en una iglesia de barrio, cuando todavía no se había marchado a Valencia. El mantón que mi madre me dejó antes de morir, con olor a una colonia de toda la vida. El mantel de hilo que solo sacaba en Nochebuena. Nada de eso pertenecía a la historia que mi nuera estaba tratando de escribir. Eran capítulos de otra novela, una que ella no había vivido, por mucho que quisiera reescribir el final. El día fue avanzando, el sol subió y bajó sobre la urbanización, y mis cosas siguieron allí, haciendo de paisaje incómodo para quien quisiera mirar.
Ella empezó a impacientarse, se apoyaba en el quicio de la puerta, cruzaba los brazos, miraba el móvil. De vez en cuando soltaba alguna frase cortante. Soile, que si era lo mejor, que si yo no podía seguir así, que si ya se encargaría ella de todo. Yo asentía sin mirarla directamente y seguía recogiendo mentalmente información. Cada palabra, cada gesto, cada imprudencia suya se clavaba en mi memoria como un alfiler en un corcho, porque esa era mi verdadera fuerza. Yo conocía esta casa piedra a piedra, sabía dónde estaban guardadas las escrituras, cuándo se había firmado cada hipoteca, quién había pagado cada reforma. Sabía también que en España, por muchas charlas de barra de bar que se escuchen, las cosas importantes no se deciden a gritos en un patio, sino con papeles ante notario y sellos en el registro de la propiedad. Y si alguien pensaba que podía borrarme simplemente levantando cajas y empujándome simbólicamente por la puerta, iba a descubrir que la vida no es un programa de tarde. Esa noche, cuando por fin el patio quedó mínimamente recogido, entré en la casa con la misma calma con la que había salido. Nadie me lo impidió. El silencio era tan espeso que parecía una manta. Me senté en el sillón que llevaba décadas reclamando la esquina junto al ventanal y dejé que lo vivido se asentara. No estaba derrotada, estaba tomando nota. Desde ese sillón, con vista al pequeño jardín delantero, pensé en la mujer que había sido en esa casa. La joven que llegó con una maleta de cartón y una ilusión que no cabía en la cabeza. La madre que pasó noches sin dormir con fiebre infantil y deberes de inglés por corregir. La viuda que aprendió a vivir sola después de ver cómo el coche fúnebre se alejaba por la calle del cementerio. Aquella casa llevaba mi huella en cada enchufe, en cada azulejo, en cada grieta. Soye, no iba a dejar que nadie firmara MI expulsión sin luchar, aunque esa lucha fuera silenciosa. Mientras el pueblo se recogía, los bares apagaban sus terrazas y se escuchaba a lo lejos el último tren pasando hacia Madrid, yo me repetí en voz baja una frase que se me quedó agarrada al pecho como un rosario. La paciencia es MI poder, el silencio es mi voz. La casa recuerda, yo recuerdo, y algún día la justicia hablará por las dos. Al día siguiente, con la luz entrando de lado por las persianas, abrí el cajón del mueble del pasillo donde guardaba toda la documentación importante. Carpetas viejas, sobres con sellos, cartas del banco, facturas. El cajón pesaba más que algunas maletas de mis nietos, pero lo saqué entero y lo llevé al comedor. Coloqué todo sobre la mesa, una mesa alargada donde antes se habían servido comidas de reyes y ahora se serviría algo diferente, la verdad. Comencé por las escrituras de la casa. El papel amarillento, lleno de sellos redondos y firmas con pluma, olía a otro tiempo. Antonio y yo, jóvenes, en el despacho del notario del centro, temblando mientras firmábamos el préstamo de 20 años. Después, busqué los cambios más recientes. Había algo que no me cuadraba desde hacía meses, una sensación tenue de que los papeles habían empezado a moverse a mi alrededor sin que nadie me avisara. Encontré un documento con un membrete reciente de una notaría distinta, en otro barrio, donde yo jamás había estado. Había firmas que se suponía que eran mías, pero la letra no era la mía. Era parecida, sí, imitada con cierto descaro, pero no era la forma en que yo llevaba haciendo mi firma desde los 17 años, en el colegio. Soile, aquello no era un error, era un atrevimiento. Sentí que algo dentro de mí se encendía, como si alguien hubiera soplado sobre una brasa escondida bajo la ceniza. No me temblaron las manos, al contrario, estuvieron más firmes que nunca mientras seguía pasando hojas. Había un poder de representación, una autorización general para que otras personas pudieran gestionar propiedades, cuentas, decisiones importantes. En teoría, para ayudarme. En la práctica, para sacar de en medio a la única persona que sabía de verdad cómo se había construido todo aquello. No estaba loca, no era una impresión. Me estaban borrando, poco a poco, en despachos con aire acondicionado y café de máquina. Y lo peor es que lo estaban haciendo confiando en que yo no entendería los papeles, en que me perdería entre términos jurídicos, en que firmaría cualquier cosa por no ser pesada. Se habían equivocado de mujer. Llamé a Ana, una amiga de toda la vida que trabajó años como administrativa en un despacho de abogados del centro. Ana me conocía desde que íbamos juntas a la parroquia de jóvenes, sabía cómo era Antonio, conocía a mis hijos desde que iban en carrito. Cuando vino, se sentó conmigo frente a la mesa llena de papeles y, sin teatralidad, empezó a leer. No tardó mucho en alzar la vista y mirarme con esa mezcla de pena y rabia que solo se ve cuando se descubre una injusticia que afecta a alguien a quien se quiere. «Esto no está bien», dijo sin adornos. «Aquí hay cosas que firmaste tú y otras que claramente no.
Y hay movimientos de los que no me habías hablado, porque tú misma no sabías que existían. No hace falta ser abogada para darse cuenta. Pasamos la tarde entera sacando fotocopias, haciendo listas, fechando recuerdos. Zoilo. Cada folio se convertía en una pieza de un puzzle que yo no había pedido, pero que ahora pensaba completar. Había transferencias, cambios de titularidad propuestos, intentos de demostrar que yo ya no estaba en condiciones de decidir sola. Todo apuntaba a la misma persona, M. Nuera, que siempre decía que lo hacía por M. bien. Mientras Ana subrayaba con rotulador amarillo los puntos importantes, me explicó con paciencia qué pasos podíamos dar. No se trataba de montar un numerito en el portal, sino de ir a una buena abogada, de pedir cita con un notario de confianza, de blindar lo que era mío para que nadie volviera a tocarlo sin mi permiso. Yo escuchaba, anotaba, respiraba. Era mucho, pero no me sobrepasaba. Cada frase clara de Ana era una piedra más en el muro que yo estaba empezando a levantar entre mi dignidad y la codicia ajena. En los días siguientes, todo siguió aparentemente igual en casa. Los gritos de los niños del vecino, el camión de la basura pasando de madrugada, el revisor de la caldera llamando al timbre. Mi nuera paseaba con su ropa deportiva por la urbanización como si nada hubiera ocurrido. Hablaba con otras mujeres, se reía, daba indicaciones al repartidor. Por momentos habría parecido que ella era la dueña absoluta de todo aquello y que yo era una invitada que se había quedado demasiado tiempo. Pero ahora cada gesto suyo tenía otro brillo, el brillo de alguien que no sabe que se le está acabando la ventaja. Pedí cita en una notaria del centro, una de esas que tienen las paredes cubiertas de estanterías y los suelos de madera que cruje. Entré con mi carpeta bien ordenada acompañada por Ana y nos recibió una notaria de mediana edad, con ojos cansados pero atentos. Le conté la historia sin adornos, con la misma calma con la que había recogido mis cosas del patio. Le enseñé los documentos originales y las fotocopias, señalé las firmas dudosas, expliqué los cambios en el comportamiento de mi nuera, la maniobra de dejar mis pertenencias en el patio como aviso. La notaria fue leyendo en silencio, pasando página tras página, deteniéndose en los detalles que solo alguien acostumbrado a ver engaños bien envueltos sabe identificar. Hizo algunas preguntas concretas, confirmó fechas, comparo grafias, reviso sellos. Cuando termino, suspiro despacio y apoyo las manos sobre la mesa. No es la primera vez que veo algo así, dijo. Personas mayores a las que intentan apartar de sus casas, de sus decisiones, aprovechando la confianza y el cansancio. Pero usted ha llegado a tiempo. Aquí hay cosas que se pueden impugnar y otras que se pueden dejar sin efecto. Lo importante es que a partir de ahora nada se firma sin que usted lo entienda palabra por palabra. Salí de la notaria con la sensación de haber cambiado de postura en la vida. Seguía siendo la misma mujer que horneaba bizcochos y regaba geranios, pero ahora también era una mujer que sabía exactamente qué botones había que pulsar para defender su casa en un país donde los papeles tienen tanto peso como las palabras. Los días que siguieron fueron una mezcla curiosa de rutina y estrategia. Por la mañana iba al mercado de abastos, saludaba al frutero, comentaba el precio del pescado. Al mediodía preparaba lentejas o tortilla de patata, como siempre. Por la tarde, en cambio, revisaba correos, hablaba con la abogada que Ana me había recomendado, enviaba documentación escaneada, anotaba en una libreta cada conversación relevante. Zoilo, la vida parecía ir 2 veces en paralelo. Por fuera, la abuela de siempre. Por dentro, una mujer que estaba poniendo en marcha una revolución silenciosa. La abogada, una mujer joven de Sevilla que llevaba años viviendo en Madrid, me hablaba claro. Nada de tecnicismos innecesarios. Me explicó qué medidas cautelares podíamos solicitar, cómo proteger la propiedad, qué implicaba exactamente cada documento que me habían hecho firmar sin explicaciones. Yo escuchaba, preguntaba, anotaba todo con letra apretada. Cada respuesta suya me quitaba peso de los hombros y me daba herramientas. Poco a poco, mi nuera empezó a notar que algo se movía sin que ella supiera exactamente qué. Llamadas que yo no le comentaba, cartas certificadas que llegaban a mi nombre, una cita en el banco a la que fui sola. La primera vez que vio a la abogada salir de casa, fingió una sonrisa educada, pero sus ojos se oscurecieron apenas un segundo. Ese segundo me bastó. Ella reaccionó como reaccionan muchos cuando sienten que pierden el control. Subió el tono. Empezó a acusarme de ser desagradecida, de dejarme manipular por otras personas, de poner en peligro el futuro de la familia.
familia. Lo hacía en el salón, con la televisión apagada y la persiana medio bajada, como si estuviera interpretando un drama para un público imaginario. Yo, sentada en mi sillón, la escuchaba. No negaba, no discutía, solo le pedía que, si tenía alguna duda, viniera con nosotros a hablar con la notaria o con la abogada. Curiosamente, nunca tenía tiempo. El día de la reunión importante llegó sin grandes anuncios. No hubo portazos ni escenas cinematográficas. Fuimos al juzgado de la localidad en un coche silencioso. Soy Mai, hijo conducía, con la mandíbula tensa. Ella miraba por la ventana, fingiendo indiferencia, aunque sus dedos jugueteaban sin parar con el móvil. Yo llevaba mi carpeta sobre las rodillas, como quien lleva un bolso en el que tiene guardado algo más valioso que el dinero, la verdad. La sala donde nos recibieron era sencilla, con paredes blancas, una mesa larga y varias sillas de plástico. Estaban la abogada, una mediadora designada por el juzgado, un funcionario tomando notas y dos personas a las que yo había pedido que testificaran si hacía falta. La vecina del segundo, que había visto obras y movimientos raros en la casa cuando yo no estaba, y un antiguo empleado de la gestoría donde tramitaron parte de los papeles. Nadie llevaba toga, no era una película, era la vida real. La mediadora pidió que empezara hablando yo. Sentí la mirada de todos, pero no me encogí. Conté la historia como quien va desgranando un rosario, sin adornos, sin insultos, sin gritos. Cómo había comprado la casa con Antonio, cómo habíamos ido pagando letra tras letra mientras los niños crecían y las lavadoras se estropeaban en el peor momento. Cómo, después de enviudar, mi hijo se vino a vivir conmigo para ayudar y cómo, poco a poco, fue su mujer quien empezó a hablar por los dos. Cómo un día me encontré firmando papeles sin entenderlos del todo, confiando en que mi familia no me traicionaría. Y cómo, una mañana, mis cosas acabaron en el patio. Luego habló la abogada, señalando en cada documento las irregularidades, las firmas falsas, las fechas incoherentes. El funcionario revisaba, asentía, tomaba notas. La vecina contó que había visto entrar a un notario una tarde en la que yo estaba en el centro de salud. Soye, el empleado de la gestoría, explicó que le había extrañado que no me vieran nunca a mí, siendo la titular, pero que le dijeron que era por MI Salud. Mi nuera intentó defenderse. Dijo que todo lo había hecho pensando en mí, que mis médicos habían dicho que yo ya no estaba para tantos líos, que si no hubiera movido ella los papeles, yo habría acabado arruinando a toda la familia. Su voz subía por momentos. La de la mediadora se mantenía plana, la de la abogada firme, la mía tranquila. Cuando terminó aquel desfile de documentos y relatos, la mediadora habló. Dijo que había indicios claros de que se habían tomado decisiones importantes sin MI autorización informada, que había firmas que yo no había hecho, que se habían aprovechado de la confianza y de la relación familiar. Ordenó que se paralizara cualquier cambio en la titularidad de la casa y que se revisaran todos los poderes y autorizaciones firmados en los últimos años. No fue un discurso épico, fue una resolución seca y clara, justo lo que yo necesitaba. Volvimos a casa en silencio. Al llegar al portal, mi hijo se quedó atrás conmigo mientras ella subía las escaleras a paso rápido. Me miró con los ojos rojos y dijo solo dos palabras: «Lo siento». Me bastaron. No borraban lo ocurrido, pero abrían una puerta, la puerta a reconstruir algo sobre bases menos ingenuas. Los meses siguientes no fueron de cuento de hadas. Hubo reuniones incómodas, silencios largos en la mesa, comentarios en voz baja por parte de algunos familiares que no sabían muy bien de qué lado ponerse. Pero las medidas legales se consolidaron, los poderes que ella había conseguido fueron revocados, la casa volvió a estar protegida. Soile. A partir de entonces, cualquier decisión importante requería en mi firma, mi presencia y mi entendimiento pleno, no más excusas. Mi nuera, al verse acotada, fue poco a poco dejando de ocupar el espacio central que se había arrogado. Se marchó a vivir a un piso de alquiler en el barrio de al lado. Venía a veces a ver a los niños, siempre con prisa, siempre con ese tono entre víctima y mártir. Yo no la odiaba, el odio cansa demasiado. Me limitaba a mantener la distancia justa, la educación justa, la frialdad justa. La puerta de mi casa estaba abierta para mis nietos, para ella estaba entreabierta. Mientras tanto, la vida en la casa recuperó ritmos que reconocía. Volví a madrugar para abrir las contraventanas y dejar entrar el sol del este en la cocina. Volví a cocinar pucheros que perfumaban el portal entero. Volví a tender sábanas en el tendedero del patio, mirando cómo bailaban con el viento de la meseta. Cada gesto cotidiano era una declaración silenciosa. Sigo aquí, no me habéis echado, no lo habéis conseguido.
Los vecinos empezaron a pasar más a menudo, algunos para preguntar cómo estaba, otros para pedirme consejos sobre cosas que llevaban tiempo queriendo decidir con alguien que hubiera vivido más. Un día, la del quinto me trajo una bandeja de croquetas y me confesó que había seguido todo desde lejos, que se alegraba de que hubiera sido valiente. Me hizo gracia la palabra. Yo no me sentía valiente, me sentía cansada y cabezota. Pero quizás la valentía, a cierta edad, es simplemente negarse a desaparecer en silencio. Por las noches, a veces, abría el cajón de mi mesilla y sacaba el cuaderno donde Antonio solía apuntar sus cosas. Cuentas de la compra, presupuestos para reformas, alguna frase suelta sobre los niños. Soye, entre números y garabatos, encontraba una especie de conversación con el pasado. Me preguntaba qué habría dicho él de todo esto. Me imaginaba su ceja levantada cuando alguien intentaba tomarle el pelo. Su frase favorita volvía a mí como un chiste viejo. Al papel le puedes hacer trampas, pero al tiempo no. El tiempo siempre pone las cosas donde tocan. Eso es lo que hizo el tiempo en mi casa. Puso a cada uno en su lugar. A mí, de nuevo, en el sitio que siempre fue mío. A mi hijo, en la posición incómoda pero necesaria de aprender a no delegar su conciencia en nadie. A mi nuera, en la realidad de las consecuencias. A los vecinos, en el papel discreto pero valioso de quienes miran y recuerdan. Pensé mucho en las mujeres de mi generación que no habían tenido la fuerza o las herramientas para hacer lo que yo había hecho, en las que firmaron papeles sin saber que estaban entregando las llaves de su vida, en las que fueron sacadas de sus casas con excusas de cuidado y terminaron aparcadas en residencias donde nadie conoce sus historias. Mi historia, aunque dolorosa, había tenido un giro que muchas no habían alcanzado. Yo no podía cambiar sus finales, pero sí podía contar el mío. Volví a sacar la máquina de escribir que guardaba en el armario del cuarto de invitados. La coloqué sobre la mesa del comedor, la enchufé y pulsé una tecla. El sonido seco contra el rodillo me trajo recuerdos de cartas antiguas, de trabajos de los niños, de formularios rellenos a mano. Me senté y comencé a escribir, no para publicar nada, sino para dejar constancia. Para que, si algún día mis nietos querían saber qué pasó de verdad, no tuvieran que quedarse con la versión resumida y cómoda de nadie. Soye, escribí sobre la mañana del patio lleno de cajas, sobre la notaría del centro, sobre la mediadora del juzgado, sobre Ana subrayando frases con el roturador amarillo, sobre el lo siento de M. Hijo en el portal, y sobre la forma en que la luz de la tarde volvía a entrar en el salón como antes, sin la sombra constante de quien miraba todo con intención de apropiarse. Un domingo por la tarde, M. Hijo se sentó conmigo en la mesa del comedor donde yo seguía con la máquina de escribir encendida. Me pidió leer algo de lo que estaba escribiendo. Dudé un momento, pero luego aparté M.I. Orgullo y le dejé una hoja. La leyó en silencio, moviendo los labios sin darse cuenta, como hacía de pequeño cuando le ponía a practicar lectura. Cuando terminó, dejó el papel sobre la mesa y me miró con una mezcla de dolor y admiración. «No sabía que lo veías así», dijo, «pero me alegro de que no te hayas callado». Yo sonreí, cansada y serena. «Nadie debería callarse cuando la están borrando», respondí. «Otra cosa es elegir el momento y la forma de hablar». Esa fue, quizá, la mayor lección de todo aquello. No se trataba solo de escrituras, de firmas falsas, de poderes notariales. Se trataba de la voz de una mujer mayor en una casa española de las de siempre. De esa voz que tantas veces se manda callar con un «ahora no, luego hablamos, no te preocupes». Esa voz, cuando por fin se decide hablar con calma y con pruebas, puede cambiar el rumbo de las cosas. Con el tiempo, la historia dejó de ser una herida abierta para convertirse en un recordatorio. Cada vez que alguien, en la cola de la panadería o en una reunión de la comunidad de propietarios, comentaba casos similares, yo intervenía con discreción. Sophie le explicaba que hay que leer lo que se firma, que hay que ir al notario con alguien de confianza, que la casa donde una ha vivido no es solo ladrillo, también es memoria, y la memoria no se cede así como así. Alguna tarde, al ver la luz del atardecer pintar de naranja las fachadas de la urbanización, pensé en aquel primer día, con mis cosas amontonadas en el patio. La escena ya no me encogía el estómago. La veía como el comienzo incómodo de un camino que había acabado devolviéndome algo más que la casa. Me había devuelto la certeza de que yo seguía siendo la protagonista de mi propia vida, aunque otros hubieran intentado relegarme a un papel secundario. La casa, con sus azulejos viejos, sus cristales que necesitan limpiarse a menudo y su calefacción que a veces protesta, seguía en pie. Y yo, con mis años y mis canas, también. Entre las dos habíamos resistido a un intento de borrado. Y en esa resistencia silenciosa, en esa forma tan nuestra de plantarnos sin armar jaleo, se escondía la justicia más profunda que yo podía imaginar.